con frecuencia puedes señalar a una circunstancia en tu vida, a una persona en tu vida, una tragedia, una dificultad, lo que haya sucedido negativamente en tu vida, como si esa fuera la culpa de la condición de tu vida. Y la verdad es que eso no se puede culpar. Las circunstancias difíciles, contradictorias, siempre son parte del paquete de la vida, todo incluido. Pero nosotros tenemos a un gran Dios que nos enseñó desde la creación, desde Génesis, que quiere decir los principios, y sobre todas las verdades que están en el libro de Génesis, se basa la vida de la iglesia de Jesucristo, de nosotros. Entonces se llama tu destino está en tu boca. Quiere decir que ¿quién es el responsable de definir su destino? Yo mismo. ¿Quién es el responsable de definir tu destino? Yo mismo. Otra vez, a ver si me entendieron. Los que respondan, ¿quién es el responsable de definir su destino? Yo mismo, exactamente. Y lo lindo es que cuando Dios exige algo, pide algo de nosotros, como es un Dios fiel, todo nos lo da para poderlo obtener, todo. No podemos culpar a Dios de nada porque todo lo tenemos en este maravilloso manual que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, entonces tu destino está en tu boca. Dilo tú en primera persona, mi destino está en mi boca. Otra vez, mi destino está en mi boca. Una vez más, mi destino está en mi boca. Bueno, entonces el primer punto que vamos a ver aquí es cómo las palabras cambian nuestra vida, para bien o para mal. Pero son las palabras las que cambian nuestra vida. Porque el poder del apóstol Pablo, cuando él predicaba, cuando él compartía, de los mismos discípulos, cuando ellos se veían los milagros y lo que sucedía, no era porque ellos tenían el poder, sino que en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo, Él es el que me fortalece. Todo. Ese todo no es algunas cosas, algunas veces, sino que todo lo puedo hacer. ¿De quién depende? De mí. Porque ya la promesa, la palabra está, todo lo tengo. Toda la habilidad, toda la revelación, todo el poder, yo lo tengo porque Él es el que me fortalece. La palabra de Dios entonces, cuando está en tu corazón, y eso forma el poder, con el poder del Espíritu a través de tu boca, eso es lo que te da el poder de lo que estás declarando, y lo que estamos hablando es vida. Entonces, la palabra de Dios, lo primero es que tú tienes que meditar en esta palabra. Tienes que leerla, estudiarla, memorizarla, masticarla espiritualmente hablando, rumiarla una y otra y otra y otra vez. Y como decías tú cuando estaba antes de empezar a hablar del diezmo, dijiste que tú ya habías llegado a la conclusión porque has estudiado lo que la palabra estaba diciendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sobre diezmar y sobre ofrendar. O sea, ¿cuál es el principio que Dios da? No porque le oí en una enseñanza, las enseñanzas son buenas, son necesarias, sino porque yo mismo me senté y cogí esos versículos y yo mismo, Randy, mi esposo siempre decía que era como cuando la vaca hace el proceso de rumiar el pasto cuando lo está comiendo, y entonces ellos lo pasan por el estómago, vuelven y perdonen el ejemplo, pero se lo devuelven, lo vuelven a masticar, lo vuelven a pasar por el estómago, y ese es el proceso de rumiar. Entonces espiritualmente eso es lo que Dios quiere que continuamente hagamos con su palabra. Lo que oímos aquí, lo que aprendemos aquí, eso es muy importante, pero nunca va a tener el efecto que Dios ha intencionado que tenga en tu vida si tú mismo no lo tomas. Es como cuando un médico te prescribe una medicina. Pues si te prescribe la medicina y tú se lo das a tu esposa para que se lo tome, pues tú no vas a tener efecto nunca. Tú mismo lo tienes que tomar. Entonces dice la Biblia que esto es medicina para mi cuerpo, esto es vida para mí. Bueno, entonces la palabra de Dios en tu corazón,
Eso fue lo que pasó con Pablo, eso fue lo que pasó con los discípulos. Esa palabra de Dios en el corazón de ellos, con el poder del Espíritu y hablándolos por su boca, fue lo que produjo lo que se produjo. En Mateo 12, 34 al 37, quiero que lo leamos juntos, en voz alta. ¿Listos? De lo que abundan en el corazón, habla la boca. Paremos aquí. De lo que está en el corazón o de lo que, ¿qué? Abunda. Lo que está abundante. Quiere decir que te alimentas y te alimentas y te alimentas y te alimentas de, ojalá, la palabra de Dios, porque eso es lo que habla tu boca. Y si tú estás hablando contrario a lo que las promesas de Dios dicen, es porque eso es lo que abunda en tu corazón. No por señalar, sino es como una vara de medir y decir, uy, yo no, en realidad no estoy leyendo y estudiando y memorizando la palabra de Dios como lo debería hacer. No estoy haciendo mi devocional, no estoy haciendo estudios bíblicos como debería ser, porque si fuera así, mi corazón estaría abundando de esas verdades de Dios y eso sería lo que continuamente yo estaría hablando, en vez de la tragedia o el temor o lo que fuera, ¿no? Sigamos ahí. El hombre bueno, pero todos juntos, en voz alta. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus palabras serás juzgados y declarado inocente o culpable. Fíjense, por las palabras más que por los hechos, porque es que lo que está mostrando el Señor, si nos devolvemos, es: yo soy el responsable de llenar mi corazón con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra? La ley de Dios, los principios de Dios. Todos los parámetros, las normas de la vida están aquí. Y yo tengo la responsabilidad de llenar mi corazón. Si yo lleno mi corazón con esto, eso es lo que yo hablo, lo que declaro sobre mi vida, sobre mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi barrio, los conocidos, con los que me encuentre que no conozcan. Eso es lo que yo declaro sobre las vidas de los demás. Y entonces por esas palabras es que yo voy a tener las consecuencias en mi vida, por supuesto, de vida, porque eso es lo que dice la palabra, de salud, de bienestar. Y si no lleno mi corazón con la palabra, que abunde la palabra, yo no digo que no leas la palabra, pero tiene que abundar, dice este versículo. Si no está así abundando, que inclusive cuando hace una similitud en Lucas, cuando está hablando de dar, de alegre corazón, hace un cuadro muy lindo que dice que no solo sea lleno, sino que sea remecido y que se derrame de ti, de tu corazón, y de esa manera que la palabra siempre, no estoy diciendo que nos volvamos religiosos y que a todo el mundo se le corta la cabeza porque no está haciendo, no, es de esa misma palabra de vida, de amor, de misericordia, de compasión, de verdad, es que Dios quiere que estemos hablando, y al hablar así, lo que estamos produciendo es ese poder sobre nuestra vida, y mis acciones, por consiguiente, pues van a estar de acuerdo con lo que estoy hablando. Entonces, no voy a ser juzgado por mis acciones, que es generalmente como es el juicio humano, ¿no? Cuando uno va ante un juez, ellos están juzgando las acciones de uno, pero Dios dice que esas acciones vienen del corazón. Esa es la manera de… Por eso digo que nosotros no podemos seguir pensando como piensa el mundo, sino como Dios dice. Si yo lleno mi corazón, hablo de esa manera. Si abunda la palabra de Dios en mi corazón, no solo hablo, sino que actúo de esa manera. Y así mismo traigo esto sobre mi vida. Entonces, lo que ya existe en tu interior, lo que tú ya has depositado allí, en lo que tú meditas y en lo que piensas y lo que lees y lo que declaras, eso es lo que tú expresas, eso es lo que tú muestras a través de tus palabras. Entonces, si tú me vas a decir, no, pero yo creo, entonces yo te voy a decir, no crees. Porque si creyeras, estarías hablando
la palabra de Dios. Bueno, unos dirán, pero es que mis circunstancias son otras y si yo declaro otra cosa, pues estoy mintiendo. No, porque Dios está enseñándonos que esa circunstancia que estás viviendo, que sí es real, hay una realidad mayor por encima de esa realidad que estás viviendo si no está de acuerdo con lo que Dios promete. Y si tú hablas, es como tomarte esa medicina espiritual, si tú hablas lo que Dios habla, si tú declaras lo que Él promete, tú vas a ver suceder eso, porque Dios no miente, Él no es hombre para mentir, y lo que Él ha dicho, Él lo cumple. No sino ponerme de acuerdo con Él, con su palabra, hablar su palabra, y de hablarla y hablarla y hablarla y hablarla, esa circunstancia tiene que obedecer a la ley suprema que es la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Salmos 19, tengo aquí dos traducciones que son muy lindas ambas. Dice, sean gratos los dichos de mi boca, sean gratos, agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y en el Dios habla hoy, que es una traducción más, se dice vernacular, o sea, más del idioma común de nosotros, dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras. El otro dice, sean gratos los dichos de mi boca. Y entonces dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. ¿Por qué en el segundo dice pensamientos y en el primero dice corazón? Porque en el corazón hay tres cosas. Están los pensamientos. Bueno, yo señalo el corazón físico, pero el corazón es el hombre interior, ese hombre espiritual que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y en ese corazón mío que ha nacido, que tiene vida eterna de Dios, del Espíritu de Dios, allí están depositados mis pensamientos, ahí están depositados mi voluntad y también ahí están depositadas mis emociones. Todo eso tiene que alinearse con la palabra de Dios. Y todo lo que Dios promete le habla a mis pensamientos, a las imágenes que yo permito formar en mi mente, le habla a mis emociones, le habla a la parte psíquica y emocional de mi ser y le habla a mi voluntad también. Todo esto. Entonces, eso se agrupa en lo que la palabra de Dios define como el corazón, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque de ahí sale la vida, igual que el corazón físico del hombre. Y todo ha sido guardado previamente por tu propia elección en tu corazón. Y todo sale de allí cuando hablas, cuando comentas, cuando juzgas, cuando criticas, cuando valoras. Entonces, por eso todo tiene que salir de acuerdo al depósito que tú has puesto en tu corazón. Y si uno se tiene que estar evaluando continuamente. Y esta enseñanza yo la conozco desde, no sé, que 45, 6, 7 años que estoy caminando con el Señor, pero continuamente yo tengo que refrescar estos principios en mi propia vida porque uno o se queda estancado o hay una situación muy difícil que uno lo sabe intelectualmente pero no lo está ejercitando, no lo estás hablando. Yo vuelvo y cojo los mismos versículos y como eso es vida, el mismo versículo, aunque me lo sepa de memoria, Dios siempre me puede dar luz fresca, revelación nueva sobre esa misma verdad aplicable a la necesidad de mi vida en ese momento. Entonces, todo lo que has depositado, eso es lo que tú estás reflejando. Y recuerda que la cosa más poderosa del universo es la palabra, nuestras palabras. Es lo más poderoso. Dios creó el universo con su palabra. Él no lo creó con el poder del pensamiento. Él lo creó con su palabra, Él lo habló. Jesús no derrotó a Satanás cuando la tentación, antes de él comenzar su ministerio público, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y se le aparece allá Satanás y lo trata de tentar con tres verdades camufladas con mentira, pero basadas en verdades de Dios. Y lo único que Jesús hizo, Él no argumentó, Él no alegó, Él no peleó, Él simplemente habló y contestó.
escrito está. Y declaraba la palabra de Dios. Y esa es la manera que todo lo que está en la vida del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los personajes empezando por Jesús, que comienza un nuevo pacto que se llama el pacto de gracia, en la vida de Jesús cuando dio su vida por nosotros, todo lo que se vive y la manera en que se comporta y cómo hablan, todo eso tiene que ver con el modelo que Dios nos da a nosotros para vivir de la misma forma. Y no porque, Jesús, yo no puedo vivir como Jesús. No, es que Él vino en forma de hombre y Él escogió vivir como escogió. Por eso tú y yo tenemos que escoger vivir como nos dice la palabra de Dios y escoger llenar este depósito de nuestro corazón con la palabra de Dios y sus promesas y hablar de acuerdo a como Dios habla. Lo más poderoso es la palabra de Dios. Y en 1 de Juan, del 1 al 3, vamos a leerlo también juntos, que dice que en el principio ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo que está con mayúscula? Jesús. ¿Por qué se llama el verbo? Porque Él es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. En el principio existía el verbo, sigamos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, porque Él siempre ha estado con Dios Padre, y Él es Jesús Dios, segunda persona de la Trinidad. Sigamos, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? ¿De Él? ¿Quién es Él? Jesús, la palabra. Y sin Él, ¿quién es Él? Jesús, la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es tremendo. Entonces, el Padre no llegó y pues movió su varita mágica y ¡puf! Salieron los cielos y las nubes y todo fue hecho, escrito está por la palabra. Hágase la luz, y la luz fue hecha y vio que era bueno. Hágase el firmamento y fue hecho. Eso es lo que dice Génesis. Vuelvan otra vez a Génesis y léanlo así, entendiendo ya este versículo, que desde el principio el verbo, la palabra estaba con el Padre y Dios no creó nada sino a través de su palabra. De su palabra. Y también si seguimos en esto mismo, en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Bueno, perdón, primero creo que está la traducción de este mismo con Dios habla hoy, ¿cierto? Veámoslo en esa traducción de Dios habla hoy. Esta es. En el principio leamos, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Nada de lo que existe. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Bueno, y en Hebreos 11:3 vamos a ver lo que le da fuerza a esto que acabamos de leer en Juan. Dice que por la fe entendemos que el universo fue formado ¿cómo? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible, lo que estamos viendo, el firmamento, las estrellas, las montañas, todo lo que vemos, no provino de lo que se ve. ¿De dónde sale? De la palabra que Dios habló, que es Jesús, y a través de Él, eso fue lo que sucedió. En la nueva versión internacional, bueno, esta es la... Sí, perdón, esa es la traducción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El universo entero, todo el universo, toda la creación todavía obedece al mandato de las palabras de Dios. Todavía. ¿Por qué existe lo que existe y están todavía los planetas y las estrellas y las nubes y las montañas? ¿Por qué todavía existe eso si eso fue hace miles y miles de años que Dios lo habló? Pues ahí lo dice. Ahí mismo, en esta porción, nos vamos a ir a Hebreos 1, Hebreos 1, sí, del 1 al 3.
Eso, gracias. Leamos juntos. Es que quiero que lo leamos en voz alta, porque cuando uno lo lee, sin declararlo, solo estamos usando uno de nuestros sentidos, que son los ojos, la vista. Pero entre más sentidos involucramos en el proceso de aprendizaje, más retenemos lo que estamos aprendiendo. Entonces vamos a usar los ojos y vamos a usar la boca y vamos a usar los oídos para que oigamos lo que estamos hablando. ¿Listo? En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, profetas, Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, ahora, nuevo pacto en el que vivimos después de la venida de Jesús, ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos. Miren, está volviendo a decir, mediante Jesús, Él creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Jesús es el heredero de todo lo que Dios Padre le ha dado. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Y el que sostiene, oigan esta parte, díganlo en voz alta, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, es poderosa, con su palabra poderosa. ¿Cómo así? ¿La palabra de Dios todavía sostiene lo que existe? Sí. ¿Y quién es la palabra de Dios? No es algo etéreo por ahí que no se puede tocar, es Jesús mismo. Es la palabra de Dios lo que sostiene toda la creación de Dios. Por eso esa teoría del Big Bang, que todavía está volviendo, eso cada tanto vuelve, ¿no? La generación que no lo conocía, entonces quieren cerciorarse de que lo conozca y que crea que no es Dios el creador y que no es Dios el que sostiene su creación, sino que una explosión que sucedió y que entonces todo entró en orden perfecto. Inclusive muchos científicos, hay testimonios de muchos científicos que eran ateos, y al ver las maravillas y la perfección del orden de la creación, llegaron a la conclusión de creer que Dios es el creador y que Él es el que lo sostiene. Entonces, así es como aconteció, y dice la palabra que se apartaron las aguas de la tierra, permanecen así hasta hoy. Él dice inclusive que Él pone el límite hasta donde van los mares. O sea, es lindo cuando vuelvan otra vez a leer Génesis de la parte de la creación para que vean qué lindo es y cómo todavía hoy en día eso existe, porque la palabra de su poder es la que lo sostiene. Entonces, lo importante aquí es que Dios no habló por el poder de su palabra, sino que Dios habló por la palabra de su poder. Hay una diferencia, pensemos un momento. ¿Por qué no habló por el poder de su palabra? ¿Y por qué sí habló por la palabra de su poder? ¿Qué querrá decir eso? Es una declaración. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos diciendo que Él habló por la palabra de su poder? Porque ¿dónde está el poder? En la palabra. Por eso es que se dice que Él habló por la palabra de su poder. El poder de Dios estaba incluida, encerrada en su palabra. Entonces Él habló por la palabra de su poder. Ya el poder existía, y para que saliera ese poder tenía que hablar. Por eso nosotros, que somos coherederos con Cristo, que ya leímos que Él es el heredero de Dios y nosotros coherederos, tenemos ese mismo poder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder ya está en mí, ya está en ti. Lo que hace falta es que tú lo hables. Cuando tú lo hablas, eso sale, ese poder creativo de vida de ti. El segundo punto, el primero estábamos hablando de las palabras, y aquí es la palabra de Dios es una ley espiritual. Esto no es un poder mental, esto no es que estamos haciendo un ejercicio intelectual, no, la palabra de Dios es una ley, y es una ley espiritual. Hay leyes físicas
y hay leyes espirituales. Y las físicas, todas tienen que ver con la palabra de Dios. Todas están definidas primeramente en la palabra de Dios. Lo que pasa es que pues en los colegios y en las universidades no nos enseñan así. Lo muestran como algo aparte. Pero en realidad las leyes físicas son todas derivadas de la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es una ley espiritual. ¿Por qué? Porque hay un mundo físico, material, que tocamos, que vemos, y hay un mundo espiritual, que paralelo a este mundo físico en que vivimos, se está desarrollando también. A veces lo vemos porque Dios permite abrirnos los ojos espirituales y podemos ver acciones que están sucediendo, otras veces no. Pero yo no necesito verlo con mis ojos espirituales. Si la palabra de Dios ya me está diciendo que eso es una verdad y eso es una ley, yo lo creo. Si me lo permite ver, maravilloso. Y si no, pues no. Es como cuando se le apareció el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, a María. Ella pudo ver una figura que no era física y Dios le permitió abrir los ojos. Al principio se asusta un poco, pero luego con la palabra que le trae paz, aunque era una palabra muy revolucionaria y de un gran reto. Sin embargo, me imagino por la misma presencia que era un mensajero de Dios, le trae paz y ella se sujeta a esa petición de Dios, en realidad ese destino que Dios ha tenido para ella, y ella con sus palabras lo que contesta es el cumplimiento de ese destino, que ella lo acepta y lo habla sobre su vida. Entonces esa ley espiritual siempre va a ser para tu bienestar, mi bienestar, siempre, para tu salud mental, física, emocional, para todo tu bienestar, para tu prosperidad. Por eso en Juan dice que prosperes en alma, ¿en qué más? En alma, en espíritu y en cuerpo, o sea, físicamente. Esa es la bendición de Dios, ese es el bienestar que Él quiere. Es que la definición de bienestar es muy sencilla, dice el diccionario, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Pero pues a veces vemos cosas en la vida que no tenemos y que necesitamos otras para poder vivir bien, pero Dios promete que tenemos ese bienestar en Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meditar en las promesas de Dios hasta que abunden en mi corazón y hablarlas y hablarlas y hablarlas para que yo esté de acuerdo, alineada mi vida con lo que Dios me está prometiendo. Esta es la ley espiritual, la palabra de Dios, esa es la ley expresada. También dice que es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estas son definiciones de bienestar, la palabra bienestar en el diccionario. Y también dice que es el estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. O sea, está todo incluido ahí, el bienestar de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros destinado. Dios hace todo habiéndolo hablado primero. Aquí ya lo habló. Aquí ya estableció su ley espiritual. Entonces tú y yo tenemos que tomar esta ley espiritual y aplicarla en nuestra vida. La palabra de Dios hablada es poder creador. O sea, aquí ya está establecido. Y para que esta ley espiritual se manifieste o se exprese en nuestra dimensión física, material, yo la tengo que hablar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios ya lo tenía destinado, ya lo tenía todo planeado. Y hasta que no habló, no entró en existencia lo que habló. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios ya estaba establecida en el antiguo pacto, pero hasta que Jesús no habló y no le respondió a Satanás diciendo, escrito está, y declarando el versículo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, no entró, no manifestó el poder de esa misma palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, que es entender que como es una ley espiritual, en el momento en que tú y yo la hablamos, estamos dándole poder creador a través de mi palabra. Y debemos entonces por eso escoger las palabras con mucho cuidado y no hablar a la ligera.
Ahí decía el versículo que vamos a ser juzgados, ¿por qué? Por las palabras que hablamos. Vamos a ser juzgados por las palabras que hablamos. Entonces, por eso debemos hablar con exactitud. Yo, antes de conocer al Señor, hablaba sandeces, bobadas, mentiras, engaños, exageraba. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo, pero desde el principio, hasta que me mostró que hasta una exageración era una mentira, porque no era exacta, no era precisa. Y cuando uno dice expresiones que son tan comunes, me muero de la dicha, te vas a morir. Pero te vas a morir y antes de tiempo. O sea, estás definiendo tu muerte antes de que sea el tiempo de Dios. Me muero de la ira, me muero de la rabia, me muero del susto. O sea, me muero de hambre. ¿Por qué tienes que decir me muero? Claro, porque queremos darle mucha fuerza a la condición en que estoy. Pero entonces no uses la palabra me muero, porque vas a morir. Entonces, uno tiene que ser muy, muy preciso y muy exacto, no solo con las palabras de la vida de uno, de cómo hablas de los demás. Ese bruto que cómo se le ocurrió hacer, no, a ver, estás maldiciéndolo, estás diciendo algo malo contra él. ¿Por qué? Tenemos que ser muy precisos. Y esa palabra entonces funciona con la seguridad que tenemos nosotros de lo que esta ley espiritual nos dice. No es una teoría lo que estamos diciendo, es un hecho, porque la ley de Dios, la palabra de Dios es un hecho, es una ley espiritual. Y sea que la creas o no la creas, según cómo tú funciones, si tú hablas negativamente, esa ley se te va a venir negativamente. Si hablas positivamente, esa ley de Dios va a actuar positivamente, porque está diciendo que tú tienes el poder de la vida y de la muerte en tu boca, en tu lengua. Tú la tienes, nadie más. Y si alguien habla una maldición sobre ti, tú no tienes que estar sujeto a esa maldición que hablen sobre ti, porque aquí hay una palabra de vida y tú hablas vida sobre tu vida. Y rompes ese poder de las palabras que hablen contra ti. Úsala bien, úsala efectivamente, úsala para encauzar lo que sea útil, lo que traiga vida sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre las personas con que trabajas, si eres maestro en cualquier capacidad, úsalo así y no digas, estos niños me están enloqueciendo, es que son tan tercos, es que son tan desobedientes, pues lo sigues declarando sobre ellos y van a seguir siendo tercos y desobedientes o lo que sea. Entonces habla vida, que es lo que Dios siempre habla sobre nosotros. Y eso da el resultado que Dios ha prometido que se haga si lo aplicamos correctamente. Se convierte en una fuerza espiritual de vida sobre nuestra vida y sobre la de los demás. Siempre va a funcionar a tu favor, siempre, siempre. Pero si vas a violar esta ley, como pasa en todas las leyes, si vas a violar esta ley, ahí sí vas a acumular una cantidad de problemas contra ti o contra los demás, porque va a funcionar contra ti, no a tu favor, sino contra ti, si vas a violar esta ley. Entonces, por eso mismo, no hables el problema que estás viviendo, no hables el imposible que estás viendo, sino que habla más vale la promesa que Dios te está diciendo, que Él te ha prometido, que Él está hablando. Y cuando tú ores, no ores el problema. Ay, Señor, es que estoy en esta situación. Él ya sabe la situación en que estás. No hables el problema, habla la promesa, declara lo que Dios está prometiendo aquí. Y así, hablando de la promesa, no vas a tener tanta fe en el enemigo. Y va a crecer tu fe en Dios y lo que Él ha prometido. Tus palabras o te liberan o te esclavizan. Tú defines, tú determinas qué vas a hacer. En Marcos 11:22 dice que Jesús respondió y cuando les habló a los discípulos les dijo, en paréntesis está la clase de fe, porque en el hebreo originalmente no dice como está traducido en la mayoría de nuestras Biblias, respondiendo Jesús le dijo, tengan la fe de Dios, sino que en el hebreo
perdón, en el griego dice, que es el Nuevo Testamento, dice, tengan la clase de fe de Dios. No solo la fe de Dios, bueno, claro que sí, pero es la clase, esa manera en que Dios expresó su fe hablando y esa manera en que Jesús lo modeló también hablando a sus discípulos. El tercer punto, además de estar hablando de las palabras y de estar hablando pues de lo que hemos dicho, de que las palabras son una ley espiritual, el hombre fue creado para funcionar con fe. En todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, Jesús y los discípulos siempre se referían al tema de la fe. ¿Por qué? Y aquí hemos hablado mucho de eso. Y bueno, nuestro nombre lo tiene. Nosotros somos la comunidad cristiana de fe. No de duda, somos la comunidad cristiana de fe. Porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo de fe. Que los hijos de Dios han sido creados para funcionar con fe, para vivir con fe, para hablar con fe, para creer con fe. Entonces, la palabra de Dios, recordando que es una ley espiritual, es sobre lo natural. La palabra de Dios es sobrenatural. Quiere decir que está por encima de todas estas condiciones naturales que vivimos nosotros a diario y de los imposibles que vivimos a diario y de los cansancios y de las contradicciones que vivimos a diario. La palabra de Dios está por encima. Por eso, cada vez y cada palabra que tú y yo hablemos es como un bloque de construcción que vamos haciendo un edificio, una construcción de nuestra vida. Y cada palabra estás estableciendo un bloque más y un bloque más y un bloque más. Y estás creando ese presente tuyo, estás creando ese futuro tuyo y estás creando ese destino. Por eso el título que me daba el Señor, que tu destino está en tu boca. Tu destino no está necesariamente en lo que estudies y lo que trabajes, y claro, eso es parte de un cumplimiento de lo que tú necesitas para poder desarrollar tu destino. Pero tu destino está en tu boca, porque a pesar de estudiar mucho, ¿cuántas veces no vemos profesionales que han estudiado y aún tienen experiencia y les cuesta mucho trabajo conseguir un trabajo? Pues ese trabajo ya no tiene que ver con sus credenciales, pero tiene mucho que ver con que si Dios te ha dicho que debes estar allí o debes estar haciendo tal cosa, habla eso, habla esa promesa, declárala hasta que sea una realidad ya en tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cada palabra es ese bloque que está construyendo, que está levantando tu presente, tu futuro, el de tus hijos, el de tus nietos, el de ese jefe que es tan insoportable que no me lo aguanto más. Pues declara sobre él vida. Declara vida, porque si tú estás trabajando con él, pues para ti va a ser bendición, que él también sea de bendición. Entonces, habla bendición para él. Quizás no conozca al Señor, o sí conoce del Señor y no tuvo una buena experiencia, se alejó del Señor, o lo que fuera, pero habla bendición siempre también sobre los demás. La palabra de Dios demuestra el plan perfecto de Dios. Aquí está todo incluido. Hay un plan general para todos los hijos de Dios y hay un plan ya personal para cada uno de nosotros según el llamado que tenemos, los dones que nos ha dado, los propósitos de nuestra vida. Y aunque sea la voluntad de Dios para tu vida, no significa que va a suceder así, al estilo microondas, automáticamente. No, no necesariamente. Tienes que tener paciencia, tienes que desarrollar una disciplina de hablar la palabra, de declarar la palabra, de estudiar la palabra, de creer en lo que estás hablando. Es necesario que tú sigas hablando y hablando y hablando y declarando esta ley espiritual, estas promesas de Dios sobre tu vida. Y Proverbios 4:10, vamos a leer el versículo 10, el 20 y hasta el 24 en voz alta. ¿Listos? Atiende a mis palabras, hijo mío. Hazlas tuyas y aumentarán tu vida. Perdón, paremos. ¿Cómo haces para que esas palabras sean tuyas? Leyendo. ¿Qué más? Hablando. ¿Qué más? Memorizando.
repitiéndolas y memorizando. El ejercicio de memorizar, aunque hoy en día en el sistema educativo esto ya no se usa, pero además, cuando ya sean viejitos, así como yo, dicen que el ejercicio de memorizar es muy importante para la mente, para que no tengamos esas condiciones que ni las voy a declarar porque yo no las voy a tener en el nombre de Jesús, sino que yo tengo una mente lúcida, porque tengo la mente de Cristo, dice Corintios. Pero memorizar es muy importante, además de repetir, que es muy importante también memorizar. Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. Sigamos. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente, grabaditas. No solo repitiendo, pero al repetir memorizo, porque hay momentos en que yo no tengo una Biblia en mi mano o no tengo mi celular para buscar ahí en la Biblia el versículo que quiero y necesito saberme de memoria esa promesa sobre mi vida. Sigamos. Ellas que las palabras, la palabra de Dios, ellas dan vida y salud a todo el que las halla. Un momento, al que las halla, quiere decir que las tengo que buscar, sí. Quiere decir que son un tesoro, sí. Quiere decir que yo tengo que hacer el trabajo de leer y estudiar y memorizar y buscar y recibir la revelación de Dios, y es bendición, da vida y salud a todos los que las hallan. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Otra traducción dice, cuida tu corazón. ¿Y por qué corazón? Porque en el corazón, en el hombre espiritual, ahí está nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, cuida tus pensamientos. Corintios dice en el Nuevo Testamento que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Entonces, el que yo piense algo incorrecto, ese no es el problema, porque muchas veces se nos pasan pensamientos así como flash. El problema es que yo permita seguir pensando en eso, tener esos pensamientos, y que no los lleve cautivos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir llevarlos cautivos? Que yo les hablo esos pensamientos y digo, por ejemplo, soy una persona que he sufrido y estoy trabajando con una condición de ansiedad y no quiero darle lugar más a esa ansiedad en mi vida, pero esa ansiedad empieza en mis pensamientos. Estoy ansioso, estoy nervioso, no voy a poder, no sé si logro, ¿Qué hago? Esos pensamientos los llevo cautivos y digo, en el nombre de Jesús, lo que acabo de hacer ahora, tengo la mente de Cristo. Entonces, cualquier pensamiento que vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice, por eso es tan importante conocer la ley espiritual de Dios, cualquier pensamiento yo le hablo, ¿por qué? Porque ahí está la fuerza de vida, en esas palabras que yo hablo de la palabra de Dios y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de lo que las promesas de la palabra de Dios me dicen. Eso es llevarlo cautivo, porque yo no puedo coger un pensamiento, no lo puedo amarrar, no lo puedo encadenar para llevarlo cautivo, pero sí lo llevo cautivo declarando palabra de vida, promesas de Dios, y no dejando que ese pensamiento que no está de acuerdo con Dios siga atormentándome y haciéndome vivir en ansiedad, sobre todo una condición de ansiedad. Lo digo porque soy una persona que tuve que batallar mucho con eso de joven, inclusive que en esa época no se hablaba de estrés, sino que se hablaba de condición nerviosa. Entonces a los 17 años, papá y mamá me tuvieron que mandar a otro país, que yo fuera a descansar allá, pero yo estoy hablando de hace mucho tiempo, porque estaba para tener una crisis emocional a los 17 años, por una condición de ansiedad y de nervios en el cual yo vivía. Cuando conocí al Señor, automáticamente eso fue instantáneo, eso se me quitó. Pero cada tanto, por circunstancias en la vida, eso yo me doy cuenta que vuelve y aparece y quiere otra vez. Por ejemplo, cuando Randy partió, por supuesto, eso para mí, en medio de mucha bendición que hubo de un acompañamiento tan grande, de la misma misión de los pastores en Cali, de los pastores a nivel nacional, de un reconocimiento que decían, te reconocemos como cabeza de, y todo eso que trajo
pues una seguridad y un descanso muy grande, había ansiedad por otro lado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no soy Él, yo no tengo el manto de Él, yo no tengo la unción de Él y estoy sola y ya no lo tengo, etcétera, etcétera. Entonces comienza otra vez esa condición de ansiedad y yo tener que pararme firme y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de lo que Cristo me había dicho, empezando por el hecho que nada coge de sorpresa a Dios. Entonces, si yo estoy viviendo esta condición y yo no la he hablado y no la he acondicionado para que sucediera, sino que fue el tiempo de Dios, aunque yo no lo entienda, y sobre todo en ese momento sí que no lo entendía, era importante que yo tomara esa posición de llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer continuamente. Entonces el hombre, nosotros fuimos creados para funcionar con fe. Eso es muy importante. Y la palabra de Dios es sobrenatural y la palabra de Dios demuestra el plan perfecto de Dios. ¿Tú quieres saber el plan perfecto? Toma el tiempo de meterte en la palabra, toma el tiempo de hablar con Dios, toma el tiempo de estar quietico y a solas con Él. Además de tu devocional, además de un estudio bíblico, toma tiempo de estar con Él. Es como una relación cualquiera. Yo no podría tener una relación con una persona con que estoy pensando casarme, no puedo casarme con una persona, no puedo pensar en casarme con una persona con la cual no tengo una relación, no conozco sus gustos, sus disgustos, sus debilidades, lo que sea. Yo tengo que conocer y así mismo Dios quiere que nosotros tengamos esa relación. Es necesario para poder entonces vivir en esa dimensión de fe. Y aunque sea esta la voluntad de Dios, este plan perfecto para tu vida, eso no sucede automáticamente, como acabo de decir, sino que también tú tienes que hablar esa palabra sobre tu vida. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver Proverbios 4, del 20 al 24. ¿Ya lo tienes? Aquí está todo incluido. Listo, perfecto. Vamos a leerlo una vez más, en voz alta. Hagámoslo en primera persona. Yo atiendo, declarándolo así. Yo atiendo a las palabras de Dios, como hijo de Dios que soy, las hago mías y aumentarán mi vida. Yo atiendo a las palabras de Dios, como hijo que soy, y les presto atención. Jamás las voy a perder de vista y las voy a grabar en mi mente, porque ellas me dan vida y salud y yo las voy a hallar, porque las vas a hallar. Yo cuido mi mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y yo evito decir cosas falsas, me aparto de la mentira. Es muy bueno tomar los versículos y aplicarlos a primera persona, porque entonces le hablan a uno mucho más directo, ¿no? Mucho más directo. Muy bien. Ya estamos terminando. Ya vimos que Dios liberó su fe cuando Él habló en su palabra. Aquí, en su palabra hablada, ahí está la fe de Dios, porque Dios es un Dios de fe. Es tan lindo. Y nosotros, como debemos ser imitadores de Dios, nosotros también debemos hablar como Dios habla. Debemos hablar y debemos actuar como Jesús actuó, como los discípulos actuaron. Y estos principios de fe siempre se van a basar en esta ley espiritual y en los principios espirituales. No necesariamente están de acuerdo con principios, digamos, de la sociedad o principios mismos de las mismas leyes creadas en una constitución de una nación. Y sobre todo ahora con lo que estamos viendo, que están cambiando constituciones y esto ya es una problemática global, pues no necesariamente van a estar de acuerdo con la palabra de Dios, pero nosotros sí tenemos que vivir y hablar y actuar de acuerdo a los principios de Dios. Juan 14:12, ¿qué dice? Leamos. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Ese es Jesús el que está hablando. El que cree en mí, o sea, el que cree en Jesús, las obras que hace Jesús, nosotros también las vamos a hacer y aún mayores, dice Jesús, que serán las obras que nosotros haremos. Y eso no es porque yo sea el superhéroe, el poderoso, el de los poderes, no, es porque cojo
esto que es el poderoso, y es lo más poderoso que tenemos, la palabra de Dios, la creo, la hablo y actúo con ella. Y por eso es que vienen las acciones y por eso es que vienen las manifestaciones y todo lo sobrenatural. La Proverbios 18:21, tan importante. A ver, léelo en voz alta. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su... Bueno. Entonces, si amas hablar negativamente, vas a comer del fruto de la muerte. Si amas hablar positivamente, de ese fruto es que vas a recibir de la vida. Es muy linda esta porción, pero también es, bueno, la palabra de Dios es así, ¿no? Es muy directa, bien directa. Y esas palabras que nosotros hablamos van acondicionando mi espíritu. Lo que decíamos ahora de lo que dice Corintios, de llevar las palabras, los pensamientos cautivos a la palabra de Dios. A medida que yo hablo la palabra, yo misma me voy acondicionando, va acondicionando mi espíritu, mi corazón. ¿Para qué? ¿Para éxito o para derrota? Y yo espero que nosotros lo hagamos para éxito para nuestra vida y la de los demás. Génesis 1:11 dice, después dice Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Esta es una ley espiritual. ¿Qué está diciendo esto? Esta ley espiritual. ¿Cuál es el tema central aquí? Sí, bueno, el resultado es vida. Y el tema central, o digamos la raíz de lo que está hablando, que es lo que nos va a llevar a la vida, ¿es qué? Antes de la reproducción, ¿qué tiene que haber? No. Antes de la siembra, ¿qué tiene que ver? Sí, pero es verdad que esto está diciendo de la palabra, pero en el ejemplo que está dando aquí, está hablando de la semilla. Varios lo dijeron, la semilla. Sin esa semilla, pues yo no voy a poder producir del mismo género, ¿cierto? Yo necesito una semilla para sembrar un mango y saber que no me va a dar aguacates ni naranjas, sino que me va a dar, ¿según qué? Su género. En otra traducción dice, según su misma especie. Y así mismo es lo que está diciendo aquí. Entonces, coge este ejemplo, lo que está diciendo aquí es que cuando Dios está diciendo que esta tierra, le está diciendo que produzca esa tierra hierba verde. ¿Pero por qué le está diciendo? Porque esa hierba va a dar semilla y que el árbol produzca también según su género, porque ese árbol tiene semilla para seguirse reproduciendo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí está diciendo que Dios habló. Lo que está hablando es un principio de una ley espiritual. Quiere decir que si tú crees que la palabra de Dios es la semilla espiritual que tú tienes en tu boca para poderla hablar, tú también vas a estar reproduciendo de tu misma especie, de la palabra que hables, de la promesa que tú declares, vas a reproducir eso mismo en tu vida y en la vida de los demás. Eso es lo que está diciendo. Y es tan lindo como Dios siempre coge estas similitudes de la condición natural. Sabemos, el que le guste sembrar, matas, árboles, lo que sea, agricultura, sabe. Tú no puedes sembrar una semilla de un árbol y esperar que esa semilla, en vez de producirte, lo que les acabo de decir, en vez de producirme un naranjo, que me va a producir un aguacate. Es imposible. Yo tengo que sembrar la semilla de lo que quiero cosechar. Entonces tú tienes que sembrar la semilla de tus palabras de vida, si eso es lo que tú quieres cosechar en tu vida y para la vida de los demás. Nuestras palabras son portadoras de esa semilla de vida que hay en mi corazón y que yo estoy declarando, que es mi fe, que es la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Fe más palabra de Dios más hablada, esa es la que define mi destino de vida y el cumplimiento de las promesas de Dios. Sea la salud, sea la sanidad, sea la prosperidad, sea santidad, sea paciencia, sea sabiduría, sea inteligencia, lo que sea. Es la fórmula, que es la fe más la palabra de Dios. Por supuesto hay que hablarla, porque si no se habla, entonces no hay un conducto
que la está llevando a llevar a producir lo que yo estoy hablando. Y ese producir es ese cumplimiento de la vida que está en la palabra que estoy hablando, y ese es mi destino. Por eso, tu destino está en tu boca. Lo que estés buscando, lo que Dios te esté diciendo, declarar. Y ese es un principio revelado en la palabra de Dios. Esto no está inventado. Ya les he dado muchas porciones, no son todas, pero son muchas que nos dan claridad. Entonces tú debes siempre cooperar con la palabra de Dios. Tú debes siempre aplicar esa palabra, hablándola, creyéndola primero, hablándola, para poderla recibir. Eso es lo importante de lo que estamos hablando. Entendemos la responsabilidad que tenemos, que está en nuestra boca. Y quiero que digamos, mi destino está en mi boca. Y yo soy el único responsable de traerlo a colación según lo que Dios ha dicho. Según lo que Dios ha dicho. Gracias. Amén. Gracias. Aleluya.